Buenas tardes, soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con un estudio más. Va a ser el estudio, la parte número 4 de la palabra reunió que estamos viendo de Josué 24. Lo repito, Josué capítulo 24, versículo 1. Ya vimos la palabra Josué, estamos viendo la palabra reunió, vimos parte 1, parte 2, parte 3 y ahora continuamos con la parte 4. Bueno, en las partes anteriores que vimos de la palabra que Josué reunió a los ancianos y líderes de Israel para la despedida de Josué, que ya había terminado su ministerio y en el tiempo de que él tomó el ministerio después de la muerte de Moisés. Entonces la palabra reunió, esa es la palabra que estamos estudiando, que él reunió a los líderes de Israel. Vimos la palabra reunir, lo que vimos que quiere decir ser quitado, quitar la afrenta de Raquel, reunir, quitar el gozo, la alegría de un grupo de personas, quiere decir eso también, y ser quitado de delante de la aflicción, también vimos eso. También en Jeremías vimos que Jehová dijo, he quitado mi paz de este pueblo, también significa quitar, o sea, esta palabra reunir quiere decir quitar en muchos aspectos, tiene muchas definiciones, ¿ok? Ya vimos todo eso, ahora vamos a continuar con la última parte del estudio de la palabra quitar y vamos a comenzar con, perdón, vamos a comenzar con Oseas capítulo 4. A mí me molestan mucho las alergias, así que discúlpenme, pero siempre tengo problemas con las alergias. Oseas capítulo 4. Entonces, en Oseas capítulo 4, vamos a ver del versículo 1 al 3. Así que, si usted el que entre a este canal, si va a tomar el estudio, tome su Biblia para que podamos estudiar la palabra reunión. Repito, la palabra reunir de Josué capítulo 24, versículo 1, ese es el texto del estudio. Y la palabra reunir o reunión es el número 622 en la concordancia Strong y en el diccionario Strong, que son los materiales que yo uso para poder enseñar las palabras con sus respectivas definiciones, porque esa es la manera correcta o apropiada para poder entender la Biblia, porque ya les expliqué en otros estudios anteriores que la Biblia es un libro que podemos leerlo, todo el mundo lo puede leer en su idioma, pero eso no quiere decir que lo entendemos, porque la Biblia está escrita, vamos a decirlo así, Jehová explica que dice que todo lo que está escrito prácticamente en la Biblia está escrito en un lenguaje de sombras. O sea que, en pocas palabras, en la Biblia todo lo que nos enseña es una forma de ejemplos. Y nosotros los que estudiamos la Biblia tenemos que esforzarnos por tratar de entender perdón, cuál es el mensaje exacto que Jehová o Dios nos quieren dar en la palabra. Y la manera apropiada que hay para eso es estudiar cada palabra de la Biblia en el diccionario.
Porque con el diccionario, no el diccionario regular, pero el diccionario bíblico trae la definición de cada palabra. Si usted quiere saber, por ejemplo, la definición de la palabra Dios, de la palabra Jehová, la palabra Jesús, Cristo, la palabra árbol, la palabra reunir, que es la que estamos estudiando ahora de Josué 24. Si usted quiere estudiar la Biblia y entender realmente qué es lo que ella dice, tiene que comprarse un diccionario bíblico Strong y una concordancia Strong. Entonces, ya que usted se compra esos libros, entonces ellos van a ser su acompañante para usted poder estudiar la Biblia junto con ellos y así saber exactamente qué es lo que la Biblia dice. Porque, ya les dije, cualquiera puede leer la Biblia. Si usted sabe leer, puede leer la Biblia en su idioma. Pero leerla y entenderla son dos cosas diferentes. Entonces, porque la Biblia es espiritual, no es un libro natural, vamos a decir un libro normal de los que compramos en la tienda. Por ejemplo, si usted va a la tienda a comprarse un libro de matemáticas, por ejemplo, y quiere aprender usted a sumar o restar, lo que sea, y usted busca cuánto es 1 más 1, pues 1 más 1 le va a decir que es igual a 2. Y así es, pero aquí no, porque aquí la Biblia está escrita en un lenguaje que es el idioma del que sea, pero es en una forma de sombra o en una forma de ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar ahora con la palabra reunir y como ya expliqué que esta palabra tiene varios significados, ahora continuamos con la palabra reunir en Oseas capítulo 4 versículo 1 al 3, que esta palabra reunir también quiere decir morir. ¿Ok? Entonces, cuando el texto que estamos estudiando, que es Josué 24, dice que Josué reunió a las tribus de Israel, y si la palabra significa también morir, morir no de que mueras para ir a enterrarte al cementerio, pero morir espiritualmente. ¿Qué quiere decir a morir espiritualmente? Lo que es que si usted está haciendo una carrera, trabajando su carrera, un oficio, está abriendo un negocio o tuvo un negocio por varios tiempos y le estaba yendo bien, entonces morir espiritualmente lo que quiere decir es que lo que usted está haciendo o estaba haciendo ya no va a tener continuidad. O sea, su carrera o su negocio o su oficio, lo que usted estaba ejerciendo y haciendo ya no va a tener continuidad. Continuidad porque allí va a terminar. Eso quiere decir morir espiritualmente. Entonces, en este caso del libro de Oseas, vamos a ver la palabra reunir, que también quiere decir morir, de Josué 24, y esa palabra morir de Josué 24 es espiritualmente. ¿Ok? Vamos entonces a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice, Oseas 4:1, dice, oíd palabras de Jehová, hijos de Israel. Dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice, perjurar, mentir, matar, burlar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio, dice, suceden. Versículo 3, dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de la tierra, con las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. ¿Sí ve? La palabra morir aquí, que los peces del mar morirán, quiere decir reunir a un pueblo. En el caso que vemos que dice que a Josué, en Josué 24, reunió a los líderes de Israel,
lo que está diciendo es que los reunió para Josué terminar su ministerio. Entonces, al Josué terminar su ministerio, pues lógicamente estos líderes también terminan su ministerio junto con Josué y terminan una era de trabajo, una etapa de trabajo. Y entonces van a comenzar de cero. Comenzar de cero ya, vamos a decir, el otro grupo, que en este caso sería la descendencia de ese grupo que muere o ese grupo que termina un trabajo ministerial. Entonces, ¿quién serían los que continúan? Pues la descendencia de ellos. La Biblia explica que cuando Moisés murió, Jehová le entregó el ministerio de Moisés a Josué. Y Jehová le dijo a Josué que él iba a introducir a los hijos de Israel o al pueblo de Israel a la tierra prometida. La Biblia explica que Josué así lo hizo. Trabajó y introdujo a esa generación a la tierra prometida. La Biblia también explica que Josué y esa generación específicamente que trabajó con Josué, dice que ellos les fueron fieles a Jehová hasta que Josué murió. Josué terminó completamente ese trabajo. Toda esa generación, dice, le fue fiel a Jehová. Pero después de muerto Josué y muerta esa generación, la Biblia explica que la descendencia de esa generación volvieron, dice, a hacer lo malo delante de Jehová y entonces volvieron a ser enyugados o esclavizados por el pecado de las naciones colindantes. Eso ha sido siempre el problema del pueblo de Jehová, ¿ok? Entonces, en este caso, la palabra reunir, cuando dice Josué que él reunió al pueblo, lo que quiere decir es que los reunió porque estaban terminando una etapa de trabajo o cerrando una etapa de trabajo o muriendo a una etapa de trabajo. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, en este caso que estamos viendo de Oseas, la palabra morir, aquí dice Jehová, pero escuchen por qué viene esa palabra morir, ¿ok? Aquí en este caso se nos presenta, lo voy a leer otra vez. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. ¿Pero verdad de qué? No hay verdad en este tiempo. El pueblo de Israel se había corrompido tanto que no había verdad de nada. Verdad de la Biblia y verdad en el sentido natural de las cosas. O sea, las personas quebraban su palabra constantemente. Y una de las cosas que hace que una persona sea honorable es su palabra. Si la persona tiene palabra para cumplir un hecho, un efecto, entonces la persona, y es honesta en su manera de vivir, entonces la persona es considerada honorable. Bueno, la Biblia explica que Dios es una persona honorable. Entonces, al ser una persona honorable, pues lógicamente que el pueblo de Dios tiene que ser igual. ¿Ok? Porque para eso son pueblo de Dios. Ajá, pero entonces cuando el pueblo de Dios, que debe de ser el ejemplo a seguir, si ese pueblo se convierte en un pueblo corrupto y deja de un lado las cosas honradas, buenas, honorables, pues entonces, ¿qué tenemos? Pues ya no tenemos nada de honor allí. Por lo tanto, Jehová aplica esta palabra cuando llegamos a esos términos. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende o pelea con los moradores de la tierra, y la palabra tierra en el Antiguo Testamento quiere decir el tabernáculo. Está hablando directamente al pueblo de Jehová. Dice, Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque en la tierra no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra o en el tabernáculo. 2, lo que hay en la tierra o en el tabernáculo, dice él, es perjurar, es mentir, es matar, es robar, es adulterar. Dice, es homicidio tras homicidio. Y luego dice, por lo cual
O sea, por todos estos problemas, se llenará de luto la tierra o el tabernáculo, y se extenuará de la tierra o del tabernáculo todo morador de ella. Y dice, y las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Y bueno, es tremendo ver todo esto, pero si usted es una persona cristiana de años y tiene algún fundamento bíblico en su vida, usted se va a dar cuenta de que en este tiempo, en este 2026 que estamos ya, estamos en este punto que está hablando aquí. Por ejemplo, si usted se fija, las naciones, por ejemplo, en general, pero vamos a hablar de las naciones hispanas porque yo soy hispana. Naciones hispanas, por ejemplo, están llenas de crimen de toda clase, de mentira, de robo, de envidia, de chisme, pereza, todo lo que usted pueda imaginarse. Y el problema es que muchas de esas personas que están metidas en avaricia y en todo ese tipo de cosas, son cristianos. Entonces viene la pregunta, pues bueno, ¿cómo es que son cristianos si supone que la Biblia es la que tiene la verdad para enseñarnos a cómo vivir en una manera más honesta y más honorable? Pues eso es cierto, la Biblia es el libro que tiene la verdad de Dios para enseñarnos a cómo vivir en una manera honorable, eso es verdad. El problema que nosotros tenemos es que los seres humanos, la mayoría, y ya me refiero otra vez a nosotros los hispanos, la mayoría de nuestra raza, nosotros los hispanos, no nos gusta estudiar la Biblia. Le ponemos toda clase de pretextos, es que la empiezo a leer y me duermo, es que empiezo a leer la Biblia y me duele la cabeza, es que empiezo a leer la Biblia y no la entiendo. Bueno, todas las cosas tienen una excusa. Es verdad que cuando uno comienza a estudiar la Biblia, a veces, casi siempre cuando es nuevo uno en la Biblia, da dolor de cabeza. Cuando uno es nuevo en la Biblia, casi siempre da sueño leerla. Y una verdad bien grande es que la Biblia cuesta entenderse. Eso es ciertísimo. Pero no importa si es que cuesta entenderse o es esto o es aquello. El punto aquí es que nosotros, los hispanos, la raza de nosotros, tiene que esforzarse por sobrepasar el sueño al leer la Biblia, por sobrepasar el dolor de cabeza al leer la Biblia, por sobrepasar el leer la Biblia nada más, porque con leer la Biblia todos tenemos que comenzar por allí, lógicamente, pero leer la Biblia nada más, quedándose así para el resto de su vida, solo leyéndola, sin estudiarla, entonces la persona viene a entender una Biblia superficial, porque es una Biblia leída nada más. Y la Biblia se tiene que estudiar o investigar, porque esa es la manera en la que uno viene a entender una manera mejor la Biblia. Y es necesario estudiarla para poder entender la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque por no entender la palabra de Dios, por no entenderla, es que a veces terminamos cometiendo todo este montón de errores que acabo de leer aquí en Oseas. Yo entiendo que no todos los cristianos son personas que realmente de su voluntad quieren ser personas malas. Hay personas cristianas que honestamente en su corazón son sinceros y quieren hacer las cosas bien. Pero el problema es que como no entendemos la Biblia, a veces lo que queremos hacer bien, en realidad lo estamos haciendo mal. Entonces es esa la razón por la que es necesario los estudios bíblicos en una manera formal, para uno poder entender la palabra en una manera mejor.
Entonces, aquí estamos viendo la palabra morir, que Jehová dice que aún los peces morirán. ¿De qué? O sea, aquí está explicando Jehová que el tabernáculo o la tierra o el pueblo del pacto de Jehová estaban corrompidos. Y cuando esa corrupción, ya les dije, viene, entonces ahí termina tu negocio, ahí termina tu empresa, ahí termina tu buena salud, ahí termina tu buen matrimonio, ahí terminan tus buenos hijos, ahí termina todo lo que en un tiempo el mismo Dios en el que crees te dio. Entonces, ahorita, en este 2026, por ejemplo, hay muchísimas personas que desde que comenzó el coronavirus allá en el 2020, el coronavirus los llevó, por decir así, al fin de su negocio, al fin de su matrimonio, al fin de las cosas buenas que tenían por años en su vida. Y ellos pensaron que en cuanto pasara el coronavirus, que ellos iban a poder retomar eso y recuperar eso. Pero se han venido a dar cuenta que no es así. Muchas personas desde el tiempo del coronavirus hasta la fecha que estamos, que ya han pasado prácticamente 5 años completos, en vez de mejorar su vida, se han dado cuenta que su situación está peor. Y entonces empiezan a preguntarse, ¿por qué yo, Señor? Si yo creo en ti, si yo soy cristiano, permítame. Si yo creo en ti, si yo soy cristiano, si yo esto, si yo aquello, ¿por qué es que no puedo recuperar mi negocio, no puedo recuperar mi empresa, no puedo recuperar mi familia, no puedo recuperar mi casa, no puedo recuperar mi carro, no puedo recuperar mi salud? ¿Por qué? Porque resulta que Jehová, les digo que es importantísimo entender la Biblia, porque resulta que Jehová Dios tiene una regla de cómo es que Él funciona. En pocas palabras, las reglas de Jehová, en las reglas de Jehová bíblicas, las personas tenemos un tiempo para trabajar, un tiempo para construir, un tiempo para hacer esto o hacer aquello. Todo lo de Jehová se da en tiempos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros cumplimos ese tiempo o terminamos ese tiempo o llegamos vamos a decir, al fin de ese tiempo para lograr lo que teníamos que lograr y nosotros no completamos ese trabajo, entonces, como ya llegó el fin de ese tiempo, entonces Jehová termina ese tiempo y todo lo que nosotros habíamos obtenido por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, lo que haya sido en el tiempo que trabajamos, lo empezamos a ver que se empieza a ir de nosotros, a perderse o a irse, porque teníamos que en ese tiempo nosotros completar no solo un trabajo para nosotros, pero un trabajo para la obra de Dios. Y el problema es que la mayoría de nosotros, como no entendemos la Biblia, a veces estudiamos la Biblia muy poquito, y lo poquito que estudiamos no lo entendemos. Entonces, como no lo entendemos bien, pensamos que la obra de Dios es hacer cualquier cosita, dar cualquier ayudita, cualquier ofrendita, cualquier cosa, y pensamos que eso es hacer la obra de Dios. Y resulta que esas cosas son parte de la obra de Dios, pero la obra de Dios en realidad no es esa. La obra de Dios es mucho más. Porque la obra de Dios es construir a una persona en un templo. La persona se tiene que ella convertir en un templo para Jehová. Y pues en un templo de Jehová lo que hay en abundancia es buena palabra bíblica. Y para eso se requiere una buena educación bíblica o una buena investigación bíblica. Y cuando digo buena investigación me refiero a invertirle años a la Biblia. Es la única manera que se logra.
De lo contrario, lo que viene pasando entonces es lo que les dije, que muchísimas personas ahorita están viviendo en este tiempo, que han perdido su salud, sus negocios, su familia, muchas de sus cosas las han perdido, y anteriormente del coronavirus les estaba yendo muy bien en la vida, estaban prosperando en todo. Pero el coronavirus en realidad fue, vamos a decirlo así, el comienzo de este gran juicio que Jehová trae. Y el mismo Jehová explica que dice que su juicio de él comienza por el púlpito. Y el púlpito lo que quiere decir en la Biblia, en realidad está hablando del pueblo del tabernáculo, está hablando, el púlpito lo que quiere decir es del pueblo servidor. Entonces tal vez usted diga, bueno, pero yo estoy perdiendo todo y yo no soy servidor. Pues sí, pero resulta que usted no es servidor porque usted no entendió que tenía un servicio que hacer para la obra. Entonces vivió su vida hasta donde la vivió y ahora llegó el fin de ese tiempo que usted tenía que haber producido ese trabajo y no lo produjo. Entonces usted no lo produjo porque nunca entendió que tenía que hacerlo. Entonces ahora le están viniendo todos estos problemas de que está perdiendo todo y usted pensaba que su llamado en su vida era a trabajar y producir dinero y sacar una familia adelante, pero que usted no tenía llamado a predicar palabra o enseñar palabra o ser evangelista o ser misionero o ser profeta o ser qué sé yo, tantos ministerios que Jehová tiene. Entonces, usted nunca lo entendió. No lo entendió porque no estudió la Biblia lo suficiente o nunca la estudió. Y ahora usted está pagando las consecuencias de esta situación. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo hago yo para salir de una situación en la que ya yo solita, con mis malas decisiones, que yo pensaba que los seres humanos solo estábamos comandados a creer en Dios y que con creer en Dios era suficiente, creer mentalmente era suficiente, que yo no tenía obligación moral de trabajar la obra? Ajá, y ahora yo estoy en una situación que no me puedo recuperar. ¿Qué hago con eso? Bueno, Jehová, cuando termina un trabajo de una generación, lo termina. Ya para volver a comenzar, es hasta el tiempo que Jehová comienza otra vez, vamos a decirlo así, renueva él el pacto con su pueblo o comienza una nueva creación, que es lo mismo, porque cuando hablamos de el pacto de Jehová y hablamos de la creación de Jehová es lo mismo, comenzar una creación o comenzar un nuevo pacto. Y la Biblia explica que para estos tiempos Jehová tiene destinado que va a reanudar o recomenzar otra vez el pacto con Israel, las 12 tribus de Israel, incluyendo a Judá. Entonces, si va a volver a renovar, aquí lo que queda es para una persona que ya murió espiritualmente en lo que estaba haciendo y ya su vida terminó, su vida, vamos a decir, si le obedeció a Jehová, pues terminó, cerró, hizo un cierre de ciclo de vida y de trabajo, pero lo hizo como lo hizo en obediencia, entonces va a poder sostener lo que cerró. Pero si cerró ese ciclo en desobediencia, entonces usted va a tener que ver perder sus cosas que el mismo Jehová le permitió tener. Entonces ahora viene la respuesta o la pregunta, ¿qué hago si ya estoy en el espacio donde estoy perdiendo todo? ¿Por qué no entendí que yo tenía un trabajo que hacer con Jehová? ¿Y qué hago ahora con esto? Si yo necesito recuperar mi salud, mi familia, recuperar otra vez, aunque ya estoy tal vez de una edad madura o avanzada, pero quiero recuperarlo, tengo fuerza para trabajar.
entonces tiene que esperarse a que Jehová comience otra vez la creación nueva para ver si usted todavía está con vida física y fuerza física para entrar de nuevo en esa nueva creación. Ahora, ¿cómo logro que Jehová me vuelva a entrar? Es nada más sentarme a esperar para que Él me considere para entrar en esa nueva creación. O ahora que yo estoy entendiendo que tenía un trabajo, una responsabilidad moral que hacer, y ya lo estoy entendiendo ahora. Entonces, ¿qué hago? Mientras espero que se comience esa creación nueva, ¿yo me voy a sentar a esperar o me voy a poner a estudiar la Biblia, a investigar la Biblia, a buscar la oración, a buscar el ayuno, a buscar y a buscar palabra, y a buscar palabra, y a buscar palabra, hasta entender un poco de palabra, la necesaria para que Jehová, y buscar la obediencia en todo el sentido de la palabra para que Jehová me considere, para yo entrar otra vez en esta nueva creación que Él va a comenzar, porque pronto la va a comenzar. Ya estamos en el 2026. Y prácticamente Jehová pronto va a comenzar esta nueva creación, o ya prácticamente estamos, como quien dice, a la puerta. Porque el misterio de la creación es esto, que las creaciones de Jehová, Dios, siempre suceden como ellas suceden en el fin de un ciclo. Entonces, y allí mismo comienza, por decir la otra creación, entonces para nosotros los seres humanos, los que no, vamos a decir, una persona que no entiende mucha Biblia, no, como que no alcanza a digerir ese punto, pero los que ya tenemos más tiempo en el camino podemos entenderlo, porque como es el fin de un ciclo para comenzar otro, entonces es un cierre doloroso. O sea que las creaciones de Jehová se conocen o se entienden en esta manera, que usted va a ver mucho dolor, dolor de enfermedad, dolor de falta de trabajo, falta de dinero, falta de un hogar, falta de una familia, falta de un matrimonio, falta de esto, falta de aquello. Todito esos dolores significa que estamos terminando un ciclo y comenzando a la misma vez el nuevo ciclo. Entonces, en el nuevo ciclo solo entran las personas que durante hicieron el cierre en ese dolor se volcaron a Jehová a buscar su palabra, a estudiar la Biblia junto con el dolor, a tratar de entender. Acuérdense que la Biblia explica que cuando Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto a través de la mano de Moisés y de Aarón, la Biblia explica que dice que el pueblo estaba tan agobiado, pero tan agobiado por la esclavitud de Faraón hacia el pueblo, que dice que el pueblo escuchaba las palabras de Moisés, escuchaban los mensajes que Moisés les daba, y dice, pero era tanto, dice el texto, el agobio de ellos, que no discernían prácticamente el mensaje. Entonces, así como estaba ese tiempo el pueblo cuando lo sacó de Egipto, ahora nosotros, el pueblo, vamos a salir, pero de Babilonia, ya no de Egipto, porque acuérdense que el pueblo de Egipto ya eso salió. Entonces el pueblo, cuando Nabucodonosor lo llevó prisionero a Babilonia, el pueblo de las tribus de Judá quedaron en Babilonia. Y algunas tribus o la mayoría de las tribus de Israel quedaron prisioneros bajo los asirios. ¿Ok? Pero no importa, el punto aquí es que para nosotros poder comenzar nuevamente, terminar este ciclo como hizo Josué, que cerró ese ciclo, y comenzar la nueva creación de Jehová, para nosotros lograr eso como cristianos, nosotros necesitamos aguantar el yugo, el golpe, el suplicio, el sacrificio y todo lo que tenga que venir en estos próximos 10 años. Porque más o menos es lo que todo lo de Jehová, todas las cosas de Jehová, cuando existe una creación, entre el cierre del ciclo y el comienzo del otro ciclo, se llevan 10 años, ¿ok? Literales, 10 años literales de una persona humana.
Entonces, si nos vamos a basar que el cierre de ciclo de la creación que terminó en Babilonia, si ese cierre terminó con el coronavirus y el coronavirus ya tiene 5 años, entonces quiere decir que ya tenemos 5 años caminados en dolor, en suplicio, en sufrimiento, en esto, en aquí, en lágrimas, llanto, dolor, qué sé yo, soledad y a saber cuántas cosas más, porque para cada persona pues es diferente, ¿verdad? Entonces tendríamos 5, quedarían 5 años más de sufrimiento y de suplicio para terminar completamente y comenzar directamente. Pero el problema es que ya les dije que ese comienzo de esa creación, ya se los dije que comienza con dolor, con llanto, con sufrimiento, con falta de dinero, con falta de trabajo, con falta de comida, con falta de familia, con falta de una buena salud, con falta de todo. ¿Por qué comienza así? Pues porque a la misma vez es el fin de la creación anterior. Entonces tenemos que pasar ese periodo de 10 años donde todo se vuelve negro prácticamente y no vemos la salida a esa solución. No vemos cómo podemos nosotros continuar. Pensamos que ya es el fin de nuestra vida. El dolor, el agobio es tanto que creemos que ya no vamos a tener regreso a comenzar. Pero no es así, sino que como es el cierre de un ciclo, y todos los cierres de ciclos de Jehová son dolorosos, y más dolorosos para las personas que fueron desobedientes a la palabra o para las personas que no entendieron la palabra. Porque no podemos decir, ay, es que el pueblo está así porque todos fueron unos desobedientes. No, porque no todo el pueblo desobedece a Jehová porque quiere ser desobediente. Hay gente que incluso le desobedece a Jehová a conciencia. A conciencia quiere decir que la persona sí entiende Biblia suficiente como para darse cuenta exacto qué es lo que debe de hacer. Pero la persona no lo hace porque la persona está acostumbrada a ser una persona desobediente y a vivir así. Entonces con esas personas no se puede hacer nada. ¿Ok? Ni Jehová mismo puede lograr nada con ellos. Pero yo estoy hablando que hay personas que son desobedientes no porque quieren ser desobedientes, son desobedientes porque no entienden la Biblia. Y es para esas personas que son desobedientes y que no entienden la Biblia, para ellos es la oportunidad de la nueva creación. Por eso les digo, si usted es una persona que entiende en este momento que su vida ha estado y está en este momento, en los últimos años, viviendo una vida de mucho dolor, de mucho estrés, de mucha ansiedad y mucha situación, y todo es malo, y todo es malo, y todo es dolor, y todo es sufrimiento, y todo es suplicio, mi consejo que le doy es que busque una Biblia, se pegue a la palabra de Dios y que agarre esa palabra y la estudie, la lea. Si no sabe nada, aunque sea leída, hágala, aunque sea superficialmente leída. Poco a poco Jehová va a ir poniendo en su camino las personas que le van a ayudar a entender, a estudiar ya la Biblia en una manera formal. Y si llegara el caso que nunca hubiera nadie en su camino para ayudarle a entender, entonces el mismo Espíritu Santo lo guiará para que con lo que entienda usted pueda trabajar la obra. Entonces, ese es mi consejo que le doy a las personas que están en este espacio, porque es que en este momento, en este 2026, si ustedes se fijan, cuántas desgracias y cuántas cosas están pasando en los países de nosotros y aún aquí en Estados Unidos. O sea, aquí está terrible de una cosa, allá en los otros países de otra manera, pero el caso es que todos los países están en este momento pasando
diferentes situaciones y todas esas situaciones son de angustia, de dolor, de sufrimiento. Entonces necesitamos entender que la razón por la que estamos allí es porque estamos cerrando un ciclo. Y al cerrar ese ciclo, a la misma vez estamos comenzando un nuevo ciclo. Y en el nuevo ciclo es donde las cosas van a empezar a ser un poquito más suaves o más llevaderas, pero eso va a ser un poquito más suave, más llevadero los primeros, vamos a decirlo así, 3, 4, 5 años. Ya va a llegar un momento que cuando ya el evangelio agarre fuerza y la obediencia de la gente tome fuerza en trabajo, entonces las cosas se van a balancear mejor. ¿Ok? Pero vamos a pasar un periodo tremendo de muchísima incertidumbre, de muchísima situación, de muchísima cosa que uno cree que ya es el fin de tu vida. Y no, lo que es el fin de un ciclo o el fin de una creación de Dios. Entonces, el problema es que por mucho que nos duela lo que estemos pasando, necesitamos cerrar este ciclo porque es el ciclo donde nos va a cerrar toda este problema que ha habido por años con la creación de Adán, que todavía hasta la fecha sigue corriendo. Necesitamos terminar, aunque ya fue terminado y cancelado por Jehová, pero acuérdense que a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron. Y esa crucifixión de Cristo lo que quiere decir es que el antiguo pacto, que es el pacto de Adán, que es la cristiandad, donde no se producen esos frutos del Espíritu en una manera completa, vamos a decirlo así, o apropiada, ¿ok? Ese ciclo de Adán todavía está regente hasta la fecha porque el pueblo quedó en Babilonia precisamente por la ignorancia de la Biblia. Por eso Jehová explica, dice, por falta de conocimiento de mi palabra, mi pueblo fue en cautiverio y pereció. Entonces, este problema que estamos, este ciclo que estamos cerrando en este momento es un ciclo que tiene que ver no solo con la esclavitud espiritual del pueblo de Jehová en Babilonia y del pueblo de Israel con los asirios, no solo eso, pero a la misma vez también es un problema, es un ciclo que tenemos que cerrar, donde de una vez y para siempre se cierre la creación de Adán, porque en la creación de Adán quiere decir creación de siervos o creación de esclavitud o creación donde todos tienen que morir, así como dice esta palabra aquí, que el pueblo se llenó de toda esta maldad y hasta los peces del mar morirán, que quiere decir morir en todo. Entonces, la cristiandad hasta la fecha que estamos, este 2026, siguen muriendo espiritualmente. ¿Ok? Y aún cristianos obedientes a la palabra siguen muriendo. ¿Por qué? Porque el reino de Adán todavía está vigente hasta que nosotros terminemos completamente con esto y cerremos completamente este ciclo. Entonces es que vamos a empezar, como quien dice, a ver la luz de Cristo, que quiere decir a salir de todo esto erróneo que ha venido por tantos años, y en sí vamos a tomar las riendas, por llamarlo así, del reino de nuestro Señor Jesucristo para comenzarlo a construir. ¿Ok? Entonces, si usted es del tipo de cristiano que en este momento está pasando un montón de problemas, mi consejo que le doy es que tome esta palabra de Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 3, y que se dé cuenta que todos estos problemas vienen porque morimos espiritualmente. El pecado mortal nos hace morir espiritualmente. Y la Biblia explica que el pecado mortal dice que es un solo pecado. No son 10, no son 100 ni 50, es uno solo. Y dice, la Biblia lo encerró todo en un solo pecado. Y ese un solo pecado es no servir a Jehová
Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir que para que nosotros salgamos de este ciclo de dolor y de destrucción y de una vez comencemos la nueva creación de nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida, para que nosotros logremos eso, necesitamos ser personas que tomemos la Biblia en serio, que tomemos la palabra, nos pongamos a estudiarla, a entenderla y a trabajarla a la misma vez. Y que sea el Señor con nosotros para que nos ayude a salir de una vez del otro lado. Usted puede comenzar a servir al Señor con lo más sencillo, que es orar. Orar por las necesidades, porque orar es una cuestión sencilla, es pedir por las necesidades de la persona que usted conoce o de las necesidades mundiales que hay. Comenzar por eso sencillo y poco a poco ir agregando más trabajo a la obra. Entonces con eso puede usted comenzar y esperar en el Señor a que nos saque al otro lado de la creación. Y que podamos terminar esta creación, cancelar esta creación, terminar este espacio. Ok, entonces esperemos pues en el Señor que nos ayude. Yo, el que se haya quedado aquí y tenga problemas y quiera orar conmigo, quédese en este canal, entre seguido al canal porque yo siempre subo videos de oración acompañados con una palabra de reflexión. Ese programa, por decirlo así, lo decidí hacer de ver la necesidad tan grande de mi pueblo, los hispanos. Entonces, si usted es una persona que está en necesidad de que el Señor le ayude, mi consejo que le doy es que usted se una a las oraciones de grupos de oraciones de su barrio, de su iglesia, de donde usted se congregue. Y si no tiene donde congregarse y usted quiere congregarse en este canal, pues quédese en el canal, entre seguido al canal a buscar los estudios bíblicos que se dan. Si usted siente que los estudios bíblicos que aquí se imparten son muy avanzados para usted y que usted no los entiende, no importa, entonces quédese en la palabra sencilla que doy para la oración. Es una palabra que no es un estudio así detallado, es una palabra sencillita, leída nada más, y después hago la oración por diferentes necesidades que hay en el globo terráqueo. Entonces, ese es mi consejo que le doy, porque aquí estamos viendo la palabra de cuando Josué, reunió al pueblo, dice, reunió a los líderes para terminar su ministerio. Y siempre que Jehová hace un cierre de una creación es muy doloroso para todos, aún para las personas obedientes y que están trabajando y produciendo el trabajo de la obra y lo están haciendo en obediencia, en honradez y en humildad. Aún para ellos hay dolor. ¿Por qué? Porque nadie va a escapar totalmente del dolor, porque tal vez el dolor no es tuyo directo, pero tal vez estás viendo sufrir a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija, a tu primo, a tu prima, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu amiga. Pues claro que esos dolores te van a afectar. Y como quiera que sea, va a llegar el momento que de ver todos esos sufrimientos a tu alrededor, tal vez a ti directamente no, pero de ver ese sufrimiento alrededor, ese agobio te va a alcanzar. Entonces, ahorita todas las personas tenemos que buscar el ayuno, la oración y la palabra de la Biblia. Es una cuestión que la palabra de la Biblia la tenemos que agarrar en serio. Nada de agarrar la palabra como que es lo que me sobra, es lo que es una cosa como algo sin valor. No cometamos ese error, porque por hacer nosotros ese error es que nos vienen después todititos estos problemas. Entonces hay que darle la seriedad que lleva la palabra, ¿ok? Así que
el programa que sigue después de este va a ser una palabra de reflexión junto con oración. ¿Ok? Esto lo voy a terminar aquí lo voy a dejar y terminamos y luego en unos minutos más vuelvo a abrir y ya comenzamos con la oración. ¿Ok? Así que aquí los dejo con la parte 4 de la palabra Josué y vimos la palabra reunir, reunió o morir, que es lo mismo. Espero en el Señor que lo que estén escuchando de palabra les sirva de algo en este camino con el Señor. Cuídense mucho, que el Señor les guarde y pasen buen día.